Oye, una pregunta. ¿Para ti qué es el futurismo? Bueno, para mí el futurismo fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la fuerza interna de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y lo sensual, y todo lo que fuese moderno. Este movimiento rompía con lo tradicional, el pasado y el academismo. Contexto histórico del futurismo. El futurismo fue un movimiento de vanguardia que se desarrolló a principios del siglo XX, concretamente en 1909 a partir de la publicación del manifiesto fundador del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti. El nuevoísmo que se inició en el arte de la literatura estaba inspirado en los grandes cambios de la Segunda Revolución Industrial. Había introducido en Europa. Inspirado en las máquinas y la tecnología, por tanto buscaba plasmar la esencia del movimiento en las formas de la agresividad, la velocidad, la fuerza, el peligro y la energía. Se desarrolló principalmente en Italia, siendo Marinetti el personaje fundamental de esta época, su creador y precursor. Se caló en otros muchos países y, como todas, en las primeras vanguardias del siglo XX. Sirvió de influencia a movimientos posteriores y coetáneos, como el expresionismo abstracto o el neopositivismo. Rusia fue uno de los países dentro de mayor caldado que hubo en la época. El contexto histórico en el que se fragua el movimiento futurista parte de premisas básicas para entender su teoría. Las premisas son las siguientes. En primer lugar, la nación del joven y el proceso de formación todavía era un poco permanente en las 4 décadas antes de que se entrara más del siglo. En 1861, Italia se había proclamado como nación independiente y unificada, pero las bases políticas y sociales, fruto de un proceso de integración nacionalista, había durado casi 40 años, que estaban a punto de enfrentarse en el año de 1909. En segundo lugar, luego de la formación de Italia como nación, la industria y el desarrollo de la economía experimentaron un crecimiento vertiginoso. Las grandes ciudades industriales del norte, que vivían bajo un régimen liberal como Génova y Siria o Milán, progresaron notablemente, pero en el sur del país y otras zonas aún fuertemente rurales, la pobreza era un estado constante. Además, Italia buscaba una posición de clase alta en la esfera nacional, tomando contextos políticos y culturales con otras naciones y embarcándose en la carrera imperialista en África. Las características del futurismo. Revela una exasperada proyección hacia el futuro, y si por un lado expresa la voluntad de romper con la tradición, por el otro demuestra una cierta incapacidad de realizarse en formas menos hipotéticas y más actuales. Lo veleidoso que se enmascara del triunfalismo para rechazar el mito de la derrota propio del cierto romanticismo y del decadentismo, cultivan el mito de la victoria, victorias tal vez ficticias, coronadas no por una gloria aristocrática y solitaria, sino por el escándalo en los cafés, en la calle, en las salas de conferencias. Fue una escuela de polémica y de moral, y usó con eficacia la técnica publicitaria, admitiéndola de golpe en la expresión artística, y lo hizo con la finalidad básicamente pedagógica. Por ello, no impidió a los futuristas transformar con el tiempo los temas iniciales de la máquina, la velocidad, la técnica en exaltación de la violencia, del imperialismo, de la guerra, higiene del mundo, y por lo menos con Marinetti del fascismo. Bueno, nuevo sentido del espacio que tuvo consecuencias importantes en la vanguardia europea contemporánea y posterior, cubismo, dadaísmo, surrealismo. También algunas características en general del futurismo fueron la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero, adoración de la máquina como prolongación al hombre inteligente, retraer la realidad en movimiento, suprimir el yo poético, destrucción de las antías y la puntuación, disposición espacial del o escrito con el fin de darle explicación plástica. Las técnicas que se pudieron encontrar dentro de la época del futurismo fueron exaltación de originalidad, estructuras del movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza.
Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bolicio y dinamismo, así como máquinas, deportes, guerra, utilización de formas y colores para crear ritmos, colores resplandecientes, transparencias, multiplicación de líneas y detalles semejantes a la sucesión de las imágenes de un caleidoscopio. Una película como resultado de la impresión del dinamismo. En la época futurista, estos personajes apelaron a muchos medios expresivos para crear un arte de acción: la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, publicidad, moda, cine, entre otras. Bueno, te quería preguntar cómo era la pintura en el futurismo en estos tiempos. Bueno, pues la pintura y la escultura. La pintura futurista enfoca su inspiración en temas de la cultura humana, vehículos, deportes, máquinas, siendo comunes alusiones a los aparatos tecnológicos, novedosos en su época, como aviones y automóviles, con los que se pretende presentar una idealización de la tecnología, el movimiento y la rapidez como el futuro de la humanidad. En sus obras se destacan expresiones de la velocidad, como en el caso de obras como El dinamismo de un perro, de Giacomo Balla, en donde se observan distintas fases del movimiento del animal, enfocadas a exponer la rapidez del movimiento. Y así también la pintura pertenece a este movimiento, presenta rasgos heredados del neoimpresionismo y del cubismo. ¿Cómo era la música en estos tiempos? Bueno, la música en el futurismo buscaba representar el ideal tecnológico mecánico de la sociedad moderna mediante una combinación de ruidos propios de la incipiente tecnología de su tiempo, tales como sonidos de automóviles, barcos, tranvías, trenes, motores y diversas máquinas, así como el murmullo o gritero de las multitudes, como la expresión musical del progreso y de este movimiento. Gracias. Hola, compañero. Hola, ¿cómo estás? Bien, quería preguntarte si el futurismo influyó en otros aspectos en el arte. Bueno, pues sí influyó en otros como la arquitectura, en que se proyecta en ella la esencia del futurismo, entendiéndose como su esencia el futuro o una visión de él. Dale, muchas gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal NT24. Estamos aquí con nuestra periodista muy reconocida, Camila Flores Jiménez. Hola. Bueno, cuéntame, Camila, ¿el futurismo a qué se encuentra ligado? Bueno, pues el futurismo se encuentra ligado a diferentes aspectos, pero pues hay varios. El primero es como la fantasía, el reciclaje, la contradictoria y cuestionable. Eso es lo que más se va ligado. Ok, cuéntame un poco acerca de la fantasía. Bueno, pues el futurismo se encuentra ligado a la fantasía, pero siempre en términos irracionales o aparentemente irracionales. Con respecto al reciclaje. Bueno, pues te voy a explicar como cada uno. El reciclaje, el futurismo recicla aspectos deshumanizantes de otras circunstancias, con la contradictoria. Contradice una necesidad de justicia, una necesidad de cambio. Con lo cuestionable, se cuestiona constantemente su honorabilidad, pues se enfocó rápidamente en sus actitudes extremistas, llegándose a asociar con actividades extremistas. Ah, bueno, muy bien. Y bueno, muchas gracias. Dale, que estés bien. Adiós. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Filippo Tommaso Marinetti. Gracias por invitarme a esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues él, para quienes conocen un poco de él, es el poeta que publicó en 1910 y definió el Manifiesto Futurista, que es el primer movimiento artístico que se organiza como tal y se reconoce. Cuéntanos un poco acerca de los temas del futurismo. Bueno, pues principalmente se busca el escándalo, se admira la velocidad de la tecnología, las señas de identidad del mundo moderno y pretende romper con el pasado. Nada del pasado merece la pena ser conservado. Condena a los museos a los que considera como cementerios. Cementerios. Pretenden y valoran la originalidad por encima de todo. Ah, bueno, ok, muchas gracias. Ok, dale, no se le olviden, soy Filippo, un importante autor del futurismo. Adiós.
Autores del futurismo. Carlo Corra, 1881-1966, quedará fascinado por la tecnología y los espectáculos nocturnos. Algunas de sus obras encontramos a Penélope, ídolo hermafrodita, Lo que me dijo el tranvía. Luigi Russolo, 1885-1947, fue el que más se acercó a la abstracción. Sus obras son Perfume y la música, Recuerdos de una noche. Giacomo Balla, 1871-1957, es el más fiel representante del futurismo. Investigó los problemas de la luz y el color, los ritmos del arco, dinamismo de un perro con correa, niña corriendo en un balcón, vuelo de golondrinas, lámpara eléctrica, algunas de sus obras que fueron importantes dentro de esta época de vanguardia futurista. Gino Saverni, Autorretrato, La bailarina obsesionante, Norte-Sur, bailarina azul, obras importantes de este autor en la época. Casimir Malevich, El afilador de cuchillos, Enrico Pampolini. Antonio Zanella redució el manifiesto de la arquitectura futurista en 1914. Firman el 11 de febrero en Milán su manifiesto en la pintura futurista vanguardista en esta época. Oye, disculpa, Dime. una pregunta. ¿Sabes acerca de las manifestaciones en el futurismo? Sí, pues yo estuve en la época y pude pues enterarme de varias cosas y estar presente en ellas. Pues las manifestaciones del futurismo, primero el teatro futurista, llamado teatro sintético. Yo fui pues una representante de eso. ¿Nunca viste mi obra? No. Bueno, te invito a conocerla. Buscó por su parte la simularidad de las acciones y tiempos con una puesta en escena muy reducida de elementos. En música, los experimentos de Luigi Russolo avanzaron ciertos aspectos de la música electrónica posterior. En lo que respecta a la literatura, Marinetti dio paso a una generación de escritores que emplearon una estética liberadora de los usos y lógicas tradicionales. Ya. Ah, bueno, dale, muchas gracias. Dale. Bueno, algunas de las manifestaciones del futurismo también llegaron a organizar además, como luego hicieron los dadaístas, una serie de veladas y actuaciones de intención provocadora, con una total integración de la poesía, el teatro, el sonido y otras muchas más experiencias. Bueno, el estallido de la Primera Guerra Mundial significó el fin del movimiento futurista. A la movilización de muchos de sus representantes se unió también la radical acusación de los desastres de aquel gran conflicto bélico. Formaron contra varias de las ideas Marinetti, ilustraciones, sus obras. Gracias. Bueno, chao, no se les olvide que les expusimos sobre el futurismo, su significado y pues sus diferentes aspectos. Mi nombre es Laura Camila Flores. Lizeth Rojas. Y pues nuestra compañera Gina que nos encuentra acá. Chao, gracias por su atención.